Ok, gracias. Yo no sé si la plataforma va a dejar dos respuestas de ustedes, pero espero yo que que no hayan ambigüedades, porque esta es razón suficiente primero, como dice Julia, pero también abajo dice lo mismo, porque él vuelve a decir, este aumento se estima que ha sido entre 0.5, 10, los 10 años más calientes. Si usted lo vuelven a leer, lo mismo de arriba dice abajo. Exacto. Entonces también puede ser identidad, ¿no? Puede ser también identidad, pero también puede ser razón suficiente, ¿ya? Entonces, si fuera un examen físico, se les toma buenas cualquiera de las dos. Y si fuera virtual, pues no sé cómo lo van a descargar. Esperemos que no hayan ambigüedades, ¿oye? O que sea de calificación manual, y en donde el profesor es el que califica y toma su criterio. Sí, Eh, ¿Alguien me quería decir algo? fíjese que yo creo que sí va a haber problema cuando hagamos la prueba, porque la prueba que nos pasó la vez pasada, yo la contesté bien y me puso ese inciso como mala y contesté las cuatro ¿De qué oraciones. me está hablando? ¿De lógica? Ajá. O sea, que usted está repitiendo el curso, ¿no? No, 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 yo le hablaba ¿O de no, la, no? de la prueba que nos pasó el lunes, no, el martes. Ajá. Bueno, pero no porque esa no era una prueba, era un formulario de Google. Y yo lo contesté y no habían ambigüedades. Tal vez usted no se recuerda bien de cuál fue la pregunta o qué pasó, pero Fue la yo lo última. hice también. Licenciada, Licenciada, Ajá, eh, es dígame. que la última donde nos decía que había que poner los ejemplos, donde había que escribir, a la hora que uno lo escribía y después daba para revisarlo, la tiraba como mala. es porque es formulario, Ah, la licenciada lo tiene que es revisar. porque es formulario tiene que ver con la descarga que hizo que hizo el formulario. Ajá, en este caso era una actividad extra, por lo mismo no tenía ponderación que lo hizo Noemí, pero este caso de módulo RAD, ahí sí ya tiene que se especifican bien todos los parámetros, todos los campos. Entonces, los de las clases anteriores, pues yo los vi del semestre anterior más bien, y si no había ningún inconveniente. Por eso estamos haciendo bastante ejercicio y todo para que ustedes puedan tener bastante seguridad de dónde lo estamos haciendo. Entonces, ahorita vamos a terminar esta parte. Yo voy a presentar el concepto. Para mientras me alista el libro también, Noemí, para poderlo presentar, pero a las 6 menos 20, más o menos, Noemí. Vamos a hacer unos ejercicios de ahí. Vamos Licenciada, a, licenciada, dígame, Ya son las 6. una pregunta, ¿cuál fue la tarea número 2? la La número 2 fue una que hicimos en clase, fue una de que la hicimos en de clase. las formas lógicas. Ejemplos. Sí, una que ustedes subieron las fotos. Ujú. Bueno, entonces en este momento estoy compartiendo la tercera presentación, que son lo que es a nivel general el concepto, ¿sí? Entonces están todos pilas ahí porque igual les voy a preguntar. Noemí, ¿usted me ayuda con los nombres cuando tengamos que preguntar? Ok, licenciada. Lic, perdón, me faltó la Bueno, H. pero ahorita ya están. Eso ya es para la casa, compañeros. De hecho, no íbamos a resolver nada de guías, pero esa parte es la que ustedes tienen que trabajar. Las guías no tienen ponderación, son para trabajarse en casa. Son tareas extras. Igual unas tareas, hoy voy a dejar 3 ejercicios de libro, también son para casa. Entonces, toda la parte teórica no la vemos de la guía 1 porque es la misma teoría que estamos compartiendo de las presentaciones. Si alguien tenía alguna duda, pues podía preguntar, decir, yo no tengo las guías o
o yo definitivamente no he hecho esto. Pero si ustedes ya están vinculados al WhatsApp, ahí estamos mandando todo el material de las presentaciones. Entonces, la idea es que nosotros sepamos hacer la parte práctica y la parte teórica. ¿Y por qué les dije que íbamos a trabajar eso? Porque la primera tarea era un mapa, una presentación, una línea del tiempo de la evolución histórica. La número 2 era un trabajo que hicimos en clase de la forma lógica, tomaban una foto y la mandaban a Classroom. La tarea número 3 ya está subida en la plataforma y consiste en que ustedes van a hacer 3 ejemplos de las 4 leyes. Quiere decir que van a tener 12 ejemplos, donde van a escribir parecidos a los que vimos ahorita. Ahí están bien las instrucciones, pero ustedes lo tienen que vincular con esta situación que se está dando ahorita en esta ocasión de la pandemia. Si ya están aburridos de que ya no quieren saber nada del coronavirus, entonces solo lo van a relacionar. Van a ver ustedes otras noticias, ¿sí? Van a ver otras noticias en el periódico, en Guatevisión, en Telediario, donde ustedes quieran, o si quieren a nivel mundial. Si no les gustan las noticias de aquí, pues en el CNN. Y ustedes van a decir, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Donald Trump dijo que su país era un país seguro y que entonces ellos nunca se iban a enfermar de coronavirus. Sin embargo, ¿vale? No es para que vayan a poner ese ejemplo. Sin embargo, ahí vaya la contradicción. Ahora Estados Unidos es uno de los países con más contagios a nivel mundial. Entonces, ejemplos así quiero que ustedes analicen y los van a hacer en un Word, ¿sí? Lo van a hacer en un Word y se lo van a enviar a Noemí. Lo pueden hacer a mano, pero acuérdense que todo lo que mandemos y mandan la foto, pero acuérdense que cuando yo les diga mandan foto o algo, o tienen un buen escáner, por ejemplo, el escáner CAM, que les va a copiar exactamente igual, si es a lápiz, lapicero, lo que sea. Si no tienen un buen escáner o no lo saben usar, entonces suben la foto, pero que sea lapicero ustedes, que sea lapicero. Entonces, las guías son a mano, las tareas de preferencia también. Si definitivamente a mí no me gusta porque soy 100% virtual y computadora, pues lo hago en mi computadora, pero cada hoja y voy a identificar con nombre, carnet, salón y le pongo ahí dibujitos y detalles para que no se vea que sea copy-paste. Si es copy-paste, ya sabe Noemí que cero, ¿ya? Las Sí. tareas se entregan en esa fecha y después ya no tienen ponderación. Estamos. Y tampoco se le pregunta al profesor todo, porque el momento que les dieron el teléfono era para vincular alguna duda de su asignación, pero ahorita en este salón ya están todos 100% asignados, entonces ya no es de mire cómo hago y si es en Classroom o qué. O sea, ahorita todo el mundo, aquí es asincrónico, es sincrónico y la plataforma de Classroom asincrónica. Entonces, ahí es donde ustedes ya tienen que subir las tareas, ya nada que ver conmigo, ¿de acuerdo? Ok, entonces empezamos con el concepto. Solo en Word, ¿verdad? Solo en Word, no convertido en PDF. Las instrucciones que yo usé ahorita en Classroom, le coloqué que lo haga en Word, pero que lo envíen en PDF, porque con el anterior trabajo vieron algunos compañeros que lo enviaron en Word, pero la verdad tuve problemas y no me estuvieron cargando. Entonces, para evitar esa situación, que lo envíen en PDF. También que no esperen el último momento para enviar la tarea, porque es probable que se les pueda trabar y no la van a enviar en el horario. Y así se entrega después, ya no va a tener puntos, ¿verdad? También, para que lo tomen en cuenta. Ok, entonces ya oyeron que es en PDF. Sí, entonces ella ya experimentó que cuando lo mandan en Word como que no va bien bajado, entonces PDF. Pero que sea un PDF así chilero, Noemí, no que vaya a ser copy-paste. Es experta en detectar los copy-paste, compañeros. Bueno, entonces, ya les dije la información del día domingo, que estén atentos para una pequeña prueba que va a haber. Ya les dije que su examen parcial será aproximadamente en unas 2 o 3 semanas, no tengo fecha todavía.
Y viene hasta este tema del concepto. Igual yo les voy a decir hasta aquí, stop, aquí y hasta ahí vemos. Oigan, yo les diré. Entonces, el concepto. Esto ya habíamos visto un poquito también. Cuando vimos nosotros, la lógica estudia formas del pensamiento. Dijimos, ¿qué formas del pensamiento estudia? El concepto, el juicio y el razonamiento. Solo que el juicio, eso nos vamos a examinar en el segundo parcial. Y viene parte de la segunda unidad. Entonces, ahorita nos vamos a examinar primera unidad, mitad de segunda, donde nos dice qué es el concepto, qué es la clase, el término y las características del concepto. Entonces, si ustedes se recuerdan, dijimos, el concepto es la síntesis mental de las características esenciales de un objeto o clase de objetos. Ejemplos. Entonces, mencionamos 3 personas para ejemplos, Noemí. Esto lo vimos en la primera presentación. Entonces, yo sí quiero participaciones ahí. Heidi Oroxon. Orochón, Ajá. porque tiene tilde. Isabel Tax. Y Vamos a Heidi. Coronado. Heidi, dígame 3 conceptos que usted se recuerde que ya vimos eso en la primera presentación. 3 conceptos. Aquí donde dice ejemplos. A propósito, no se los coloqué aquí porque ustedes tienen que participar. Dice Heidi ¿No? que no tiene la clase de ese ¿Ninguno día. de los 3? Buenas tardes. Ok. Ahorita está. Buenas tardes. Ujú. Licenciada, disculpe, pero es Sí, que acabo de compañera. entrar a la clase y igual algo perdida. No sé si a mí me mencionaron. Usted estuvo en las primeras clases, ¿no? Sí. Si yo le digo, deme 3 conceptos, ¿qué deberían ser? ¿Conceptos sobre qué? Ok, sigamos con otra compañera. Gracias, compañera. Luis Coronado. Y Samuel Castro. Luis, ¿está por ahí? Entonces, Samuel. A ver, compañeros, necesito que participen porque si no, yo solo les mando la presentación y ya. Acuérdense que buenas una tardes. clase virtual, y yo les he dicho, es como la presencial. Hay que participar. Sí, compañero. Ya, buenas tardes. Yo me acuerdo que el concepto, tal vez un ejemplo sería, y dimos el ejemplo del árbol, de un árbol, me acuerdo yo. Ujú, Empezamos sí, a ver cabal. las abstracciones del árbol, sus características, como tiene frutos o Gracias, tiene hojas. compañero. Sí. Ujú, Bueno, exacto. Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros decimos que es un concepto, la compañera que andaba ahí un poco perdidita, ¿concepto de qué dice? Entonces, nosotros ya vimos que el concepto es una forma del pensamiento, ¿sí? Entonces, acá, compañeros, la lógica es teórica y es práctica. Entonces, si nosotros no estuvimos en las primeras clases, pues abrir las presentaciones. ¿Qué presentaciones? Las presentaciones que están en el chat. ¿Qué chat? El que abrió Noemí al principio de la clase, el primer día. Hacer las tareas en Classroom. ¿Qué Classroom? La dio otro vínculo para eso. Entonces, todos aquellos, y al final, solo entraron los que se asignaron a última hora. En este salón eran como 3 personas. Entonces, no pueden argumentar ustedes que no saben de qué estoy hablando porque desde el principio estuvieron. 1. 2, entonces es que si solo leer yo la definición, peor aquí que no hay ejemplos, que a propósito lo hago porque si no, no participan. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuaderno yo tengo que ir anotando mis datos, ¿sí? Si no, no van a sacar 100 ustedes en su examen. Entonces, acuérdense que ahorita hay una modificación donde en 1 hora me tengo que evaluar
y por lo menos unas 100 preguntas, ¿verdad? Como en medicina. Tal vez no 100, pero sí una cantidad. Y entonces por eso estamos viendo la guía, estamos viendo el contenido, estamos viendo el libro, todo. Entonces, si aquí andan perdidos en el examen, igual ustedes. Es con tiempo, es ya no como estaba. El que está pensando que va a hacer el examen como era anterior, está peor porque no va a ser así. Desde el principio lo hablamos, va a ser entonces en un tiempo corto y ya se recuerdan ustedes que en fundamentos estaba bien cargado el examen. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto, estamos diciendo que es una forma del pensamiento donde decimos que es la síntesis mental de las características esenciales, como por ejemplo lo que dijo el compañero, el concepto árbol, el concepto manzana, el concepto hombre, ¿sí? Todos esos son conceptos. ¿Por qué? Porque encierran características esenciales del objeto o encierran contenidos concretos. Entonces, cuando decimos conceptos son objetos concretos, ¿sí? Y entonces yo en su momento les dije, a ver, díganme tres conceptos, que son los objetos que ustedes tienen enfrente. Y empezaron computadora, celular, el cable, mi cama, etcétera. Entonces esos son conceptos. Ahora dice que es una clase o qué es el concepto de clase. Se llama concepto de clase o clase. El concepto de clase, dice, es un conjunto de objetos cuyos elementos tienen por lo menos una característica en común. Es un conjunto, entonces, un conjunto de cosas, un conjunto de objetos cuyos elementos tienen por lo menos una característica en común. Entonces, vamos a ver ejemplos de clase. El concepto clase, por ejemplo, vivienda. Y entonces usted dice, el concepto clase vivienda encierra en sí un conjunto de elementos. Y entonces cuando yo digo vivienda, puedo estar pensando en vivienda de adobe, en vivienda de block, en vivienda de concreto, en vivienda grande, en vivienda pequeña, etcétera. Cuando yo pienso en el concepto de clase hombre, yo estoy hablando que en ese concepto de clase hombre, yo estoy pensando en hombres blancos, morenos, negros, chinos, chapines, o sea, guatemaltecos, salvadoreños, altos, bajos, etcétera. Otro concepto de clase, por ejemplo, el concepto de clase deporte. Cuando yo digo deporte, en ese concepto encierra un conjunto. ¿Cuáles son los elementos? Entonces yo digo, bueno, en deporte puede estar el fútbol, la natación, el béisbol, el boxeo, etcétera. Ok, Noemí, una persona que me diga otros dos ejemplos de clase. Samuel, William de León. Willy o William. Dígame otro ejemplo de clase, concepto de clase. Acaba de abandonar la reunión. Yo soy Samuel Castro, no participé en la anterior, pero puedo participar ahorita. Otra clase Ajá. sería medios de comunicación. Ok, en medios de comunicación, ¿cuáles pertenecen a él? Podía ser el radio, la televisión, el internet, bueno, la computadora, el teléfono. Teléfono. Ok. Gracias, compañero. Aquí Muy pone bien. tener los latidos Entonces, y las flores. las flores. Entonces, cuando nosotros pensamos en flor, es en singular, ¿eh? Cuando nosotros pensamos en el concepto flor, concepto de clase flor, ahí decimos, bueno, hay flores aromáticas, hay flores ornamentales, están las margaritas, las orquídeas, las rosas, etcétera. ¿Ok? Ahora pasamos a lo que es el término. ¿Qué es el término? El término, dice, son las expresiones que sirven para formular los conceptos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de término, ¿a qué se refiere? Otro compañero. Cindy Reynoso. Cindy.
O Edwin de León. Cindy, si no está Edwin, Lupita. O Esteban Castillo. Bueno, en términos sería como de determinar un concepto para que no se alargue el concepto, ¿no? Algo así. A ver, compañera, dice, son las expresiones que sirven para formular los conceptos. Si alguien quiere participar, puede encender su micrófono. Pero no todos a la vez. Tal vez Podríamos, Ok, otra vez. podríamos ¿El decir que compañero? son características Ujú. ¿De qué o qué? características que definen el concepto. Así, Ujú. así lo ¿Ejemplo? entendería yo. ¿No está bien? Por ejemplo, cuando usted mencionó casa, o sea, ventanas, ventanas cuadradas, ventanas redondas, puertas grandes, No, en casa, ¿cuál es el término? En casa, ¿cuál es el término? Casa. El término es casa. Entonces, ok, veamos. Cuando yo digo el concepto son los objetos en sí, ¿verdad? Y yo pienso en todas las características. Si yo digo casa, no pienso solo en la ventana o solo en la puerta, sí, encierra todo. Cuando yo digo un concepto de clase, es una palabra, es un concepto que encierra un conjunto de elementos, como casa de madera, casa de metal, no sé, se me ocurre casa de block, casa de concreto. Pero el término es la palabra cuando la expresamos. Y entonces, cuando yo expreso y yo digo casa, ese es el término. Si yo expreso la palabra árbol, ese es el término. Si yo digo hombre, ese es el término. Entonces, son las expresiones o las palabras. No son solo las palabras, ¿saben? Por eso dice expresiones, para formular los conceptos. Pero aquí si yo digo solo las palabras, entonces me queda corta la definición, porque cuando digo expresiones, acuérdense que muchas veces, especialmente los sordomudos que no pueden hablar, entonces, ¿cómo hacen ellos para decir los términos? Entonces, sus expresiones para los términos son señas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en todos los países, en las conferencias así bien formales, en Zoom, en Meet y en otras, en los noticieros siempre hay una persona haciendo señas. ¿Por qué? Porque eso va dirigido para las personas que no pueden hablar ni escuchar, los sordomudos. Y entonces, para ellos, si dice términos, son las palabras para los conceptos, entonces, ¿qué hacen ellos si no pueden expresar las palabras? Entonces, hay muchas formas de expresar. Entonces, solo para aclarar eso, hay muchas formas de expresar. Entonces, puede ser puede ser la palabra directamente, en este caso el término, o si en su defecto no se puede hablar, pues es una seña o en todo caso podría ser una figura, por ejemplo. Nosotros cuando vemos el semáforo no necesariamente está el término, perdón, no necesariamente está la palabra, la expresión, pero nosotros ya sabemos qué significa el verde, ya sabemos qué significa el amarillo, espere, y ya sabemos que el rojo es detenerse. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, el concepto tiene dos clases de características. Unas características generales, que son las esenciales y las accidentales. Y el día de hoy vamos a ver también las características lógicas del concepto. Entonces, las características generales del concepto quiere decir que todo concepto tiene características esenciales y accidentales. Las esenciales son las propiedades que los objetos deben necesariamente poseer para ser considerados de una clase. Por ejemplo,
Hombre es un ser razonable, capaz de elaborar herramientas de trabajo. Eso es lo esencial del concepto hombre. Y esta es su contenido, o sea, su definición. Características accidentales. Son las propiedades que poseen los objetos, pero que no son necesarios para pertenecer a su clase. Entonces, lo accidental es lo que puede o no estar sin que pierda la esencia del concepto. Entonces, por ejemplo, dice, hombre puede ser de raza blanca, hombre puede ser de raza negra, puede ser un hombre bajito, un hombre alto, un hombre bueno, un hombre malo, un hombre de cabello lacio, un hombre de cabello crespo, etcétera. Luego vamos a ver entonces que la parte práctica sería cuando nos presentan ejercicios como este. Y entonces nos dice, bueno, de estos conceptos, o sea, de estos que están acá, indique características esenciales y accidentales. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de lógica? Y nos dice, es la ciencia que estudia las formas y leyes del desarrollo del pensamiento. Y esa es la esencia, el contenido, lo que no puede faltar. Y lo accidental es que es una ciencia que puede ser formal, que puede ser dialéctica, que puede tener leyes formales y que puede tener leyes dialécticas. ¿Qué es el teléfono? La esencia de teléfono, lo que no puede faltar es todo esto. Y dice, es un aparato que recibe y emite comunicaciones a larga distancia y está conectado a una red telefónica. ¿Qué es lo accidental de teléfono? Bueno, un teléfono puede ser móvil, puede ser de línea fija, puede ser un smartphone o no puede ser smartphone. Puede ser pequeño, grande, la marca, por ejemplo, puede ser Samsung, iPhone, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todos los conceptos tienen características esenciales y accidentales. Vamos a ver de una vez estas y luego nos vamos al libro. Para mientras Noemí nos va a preparar ahí el libro en la página 57. Las características lógicas del concepto pueden ser la comprensión y la extensión. La comprensión también se llama contenido y la extensión también se llama volumen. Entonces, ¿qué es la comprensión de un concepto? Va a ser el conjunto de características esenciales, ¿sí? Aquí podrían ser también esenciales y accidentales, pero más que todo son las características esenciales que están contenidas en el concepto. Por ejemplo, un mamífero, este es el contenido o la comprensión del concepto mamífero. La comprensión del mamífero es entonces que son animales vertebrados que poseen mamas que segregan leche, el cráneo está articulado a la columna vertebral y etcétera, porque aquí pueden haber más características, por ejemplo, que tienen respiración pulmonar, que tienen labios, ¿sí? Y eso es el contenido entonces. La comprensión es una característica lógica del concepto. Luego viene la extensión. Y entonces nos dice, la extensión o volumen es un conjunto de objetos a los cuales se refiere dicho concepto. Y entonces acá nos preguntan, nos dicen, existen alrededor de 4.300 especies de mamíferos a nivel del mundo. Pues aquí hace 10 años yo daba el mismo ejemplo, decían más de 5.000 especies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada día hay más animales en peligro de extinción, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y entonces yo les pregunto a ustedes, en Guatemala, ¿cuántos mamíferos creen que hay? De acuerdo a estudios formales que se han hecho acá. A ver, ¿cuántos creen ustedes que hay? Digan un número. Y yo les digo más, menos. Si en el mundo hay 150 especies. 150, ok. ¿Quién da más o menos? ¿Más o menos? Unos 80. 80, ya casi. ¿Quién da más? 500 menos. Ahí Ok. usé el Google Sí. y dice 244. 244, ok. Sí, Habría según que ver Google, o sea, si su página está.
para tener Ajá, un habría que ver si dato. está actualizada la página. No, permítame, ese no Yo está actualizado. consulté otro, Ese ajá, es yo del consulté otro dato. 2016. Ah, claro, pero acuérdense que Sí, ahorita sí, ya pasaron 6 años sí, y sí. cada Por eso día estaba mueren las rectificando especies. ahorita que me lo Entonces, mencionó. ajá, de acuerdo a otro documento que no recuerdo yo acá, donde dice esta